El misterio del Triángulo de Bennington. Cerca del monte Glastonbury, en Vermont, se encuentra el Triángulo de Bennington, una enigmática zona boscosa donde se pierde el rastro de las personas que un día desaparecieron y de las que nunca más se supo. La mayoría de estas desapariciones se produjeron sin que los cuerpos de seguridad pudieran encontrar una sola pista para averiguar qué les había ocurrido. Las víctimas eran personas de diferentes edades y de ambos sexos y todas ellas se esfumaron en un plazo de 5 años, que lleva de 1945 a 1950. Todas las desapariciones ocurrieron en el último trimestre del año, entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, pero aparte de esto poco más se pudo saber para conocer la naturaleza de estos hechos. La primera desaparición ocurrida en el Triángulo de Bennington se remonta a 1945, un hombre llamado Henry McDowell escapó de un manicomio en el que estaba recluido por ser el autor de la muerte de otro hombre, desapareció sin dejar rastro en ese lugar. Aunque no resulta extraño que un prófugo de la justicia desaparezca sin dejar rastro, este suceso es a menudo citado como la primera de las extrañas desapariciones del Triángulo de Bennington. El 12 de noviembre de ese año un hombre llamado Midi Rivers, que trabajaba como guía de montaña, desapareció misteriosamente ante los ojos del grupo de turistas a los que acompañaba de regreso al campamento. Él caminaba delante del grupo de personas por una zona que conocía sobradamente cerca de la carretera de Long Trail, y simplemente desapareció, nunca más fue visto ni se encontraron restos o pistas que dieran respuesta a este inquietante suceso, a pesar de las batidas que la policía y voluntarios realizaron durante días. Un año más tarde, concretamente el día 1 de diciembre de 1946, una estudiante de 18 años de edad de nombre Paula Weldon, se adentró en los bosques de la zona con la intención de hacer senderismo de montaña. Esto es lo último que se supo de ella. Jamás salió del bosque y las pesquisas iniciadas por la policía no dieron ningún resultado. También se reportan rumores de que en el año 1949 3 cazadores desaparecieron en el Triángulo de Bennington, durante una jornada de caza, aunque no se ha podido afirmar si esto es verdadero o simplemente una habladurías. Sin embargo sí se sabe que el día 1 de diciembre de ese año un hombre llamado James Tedford protagonizó lo que parece ser la desaparición más enigmática ocurrida en el Triángulo de Bennington. El señor Tedford desapareció mientras se encontraba en el interior de un autobús en movimiento. Los demás pasajeros testificaron que lo vieron en el autobús, pero para cuando este llegó a su última parada en Bennington, James Tedford había desaparecido. El 12 de octubre del año siguiente Paul Hepson, un niño de 8 años, desapareció de la vista de su madre mientras ésta se encontraba realizando algunas tareas domésticas. La última extraña desaparición de la que se tiene constancia en el Triángulo de Bennington es la de una mujer llamada Frieda Langer. El 28 de octubre de 1950 Frieda fue de excursión con su primo. En un momento de la caminata, Frieda tropezó y cayó en un lugar que estaba anegado de agua. Frieda decidió volver al campamento para cambiarse de ropa, y su primo se quedó en aquel lugar esperando que regresara. Frieda nunca llegó de vuelta al campamento. Existen varias teorías sobre la naturaleza de las desapariciones del Triángulo de Bennington, pero todas ellas siguen siendo bastante endebles y no logran explicar por sí mismas todas las desapariciones. La primera teoría menciona la posibilidad que durante aquel período hubiera un asesino en serie por aquella zona. Si bien esto es totalmente posible, la diferencia de sexo y edad entre las víctimas, y la ausencia total de pistas o evidencias en todos los casos, parecen echar por tierra esta teoría. No es muy habitual encontrar un asesino que actúa tan indiscriminadamente al escoger a sus víctimas. Otra teoría sostiene que las desapariciones se debían a desgraciados accidentes de montaña.
Las fechas en que ocurrieron todas las desapariciones entre las estaciones de otoño e invierno son las propicias para que el suelo del bosque aparezca cubierto de una gruesa capa de hojarasca que oculte pozos o agujeros donde habrían caído inadvertidamente las víctimas. Sin embargo, esto no explica los casos de Frieda Langer y Hamsterford. Además, en las búsquedas que se organizaron tampoco se encontraron pozos o simas que pudieran explicar esta teoría. Misteriosas desapariciones en cruceros. La Asociación Internacional de Víctimas de Cruceros posee en sus listas desde 1995 la nada desdeñable cifra de más 165 personas desaparecidas sin dejar el más mínimo rastro. Se trata de sucesos inexplicables donde personas desaparecen de un crucero sin pistas de su paradero, sin sospechosos, sin ningún atisbo de rastro por donde buscar. Las compañías de los cruceros pagan exorbitantes millonadas a los familiares de los desaparecidos con tal de que las noticias no trasciendan más de lo debido y así perder los mínimos clientes posibles. Ni las compañías mismas saben cómo explicar dichos sucesos. Este es uno de los misteriosos casos. Rebecca Corian trabajaba en Disney Wonder Cruceros. Fue vista por un compañero el cual intercambió algunas palabras, no parecía haber síntomas de comportamientos extraños y fue grabada por última vez paseando por los pasillos del barco. Aquella noche se fue a su camarote y ya nunca más se supo de ella. La policía no encontró sus tarjetas de crédito. Todo apuntaría a que Becky se suicidó, cuenta su tío, John Jennings. Pero no hay nada que indique que estuviera deprimida. Es verdad que parece que se había peleado con alguien, pero podría haber sido por cualquier cosa. Acababa de comprar unos billetes para ir a Disneyland París con su familia después del crucero. Sería una sorpresa. Eso no lo hace alguien que quiera suicidarse. Y la policía no encontró indicios de rapto. El faro fantasma de Great Isaac Cay. Las islas Bimini están en la zona de influencia del Triángulo de las Bermudas. Great Isaac Cay es una pequeña isla en el extremo norte del archipiélago de Bimini, en las Bahamas, un grupo de pequeñas islas apenas a 80 kilómetros al este de Miami, Florida, en clara zona de influencia del famoso Triángulo de las Bermudas. La construcción más notoria en la islita es un faro de torre redonda de hierro fundido con linterna y galería pintada de blanco, que se levanta a 46 metros de altura y fue construido en la década de 1850. Dicho faro fue instalado allí para proteger a los barcos que recorrían las cercanías, dado que se consideraba una zona peligrosa y ya contaba con varios naufragios. Durante más de un siglo existe la leyenda de que los fareros desaparecían sin dejar rastro. Estas leyendas no espantaron a los fareros, que por décadas cumplieron su tarea a rajatabla. Pero en cierto momento, se verificó un hecho que dejó atrás todos los cuentos de fantasmas. Como siempre, la realidad superó a la ficción. Luego de recibir varios informes sobre luces erráticas en la zona de la isla, los guardacostas intentaron comunicarse sin éxito con la dotación del faro, compuesta por 2 hombres. En vista de ello, enviaron un buque a investigar, que llegó a la isla el 4 de agosto de 1969. Lo que encontraron al llegar dejó mudos a los guardacostas. La dotación del faro había desaparecido sin dejar rastro. Tanto ropas como pertenencias y alimentos se hallaban en su sitio, pero no había señal alguna de los 2 hombres ni pista de lo que pudo haberles sucedido. Aunque puede que no sea tal misterio, si bien es cierto que el 4 de agosto de 1969 los guardacostas encontraron la isla desierta. Cuando uno mira la lista de huracanes de 1969, el huracán Ana, el primer huracán de 1969, pasó lo suficientemente cerca de la isla Great Isaac Cay para causar una meteorología muy peligrosa para esta isla tan pequeña.
Las fechas en que el huracán pasó la región de las Bahamas fueron el 1 y 2 de agosto. Por el 4 de agosto, el huracán se desvió hacia el océano Atlántico y el clima habría servido para explicar por qué el faro estuvo intermitente esos 2 días, durante el huracán. Sea como sea, nunca más hubo operadores en ese faro. Se realizaron los trabajos necesarios para automatizar el funcionamiento del mismo y así continuó en servicio hasta el año 2000.